poder tener una serie de estudios con pilares, con estudios, con fundamentos, para decirlo de alguna manera más simple, pilares que nos permitan poder dar respuesta y proveer entendimiento sobre todo a personas que queremos evangelizar, o incluso puede servirnos hasta nosotros mismos. Por ejemplo, hoy día vamos a estar haciéndonos la pregunta, ¿por qué estudiamos la Biblia? Y es una pregunta relevante, necesaria. Muchas veces cuando estudiamos con las personas, a veces las personas nos hacen preguntas. Y una de estas preguntas que generalmente nos dan es, hermano, explícame, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué yo debo confiar en el libro de Dios? Entonces, vamos a estar durante esta semana, no se lo pierda, todos los lunes, vamos a estar estudiando estudios pilares, estudios de fundamento para poder entender por qué, por ejemplo, hoy día estudiamos la Biblia. Espero la próxima semana, si Dios mediante, podemos estudiar también cómo nos llegó la Biblia y así ir respondiendo algunas preguntas fundamentales para poder, primero, ayudarnos a nosotros mismos, tener buen fundamento y poder ayudar a otras personas también a que tengan también un buen fundamento. Ok, así que voy a compartir pantalla por si acaso, si después necesita el PowerPoint o algo así, usted sabe, siempre es por el mismo precio, no se preocupe, totalmente gratuito. Así que vamos a estar compartiendo pantalla y vamos a estar haciéndonos esta pregunta. ¿Y por qué por qué estudiamos la Biblia? Qué interesante pregunta. Vamos a verlo acá. Ahora sí. Se ve bien, ¿cierto, manito? Manito Pedro, que te tengo a ti en la pantalla. Ok, excelente. Qué bueno, qué bueno. Note muy bien y lo primero que quiero decir es que normalmente necesitamos este tipo de preguntas adecuadas porque a veces nos encontramos con las personas y muchas personas dicen, es que yo no leo la Biblia. La verdad es que es muy complicada, es difícil. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? No, es que no la entiendo, es que es muy larga, es que es confusa y a veces las personas naturales no se acercan al estudio de la palabra porque no la entienden, porque no la comprenden, porque la encuentran complicada, porque les cuesta entenderlo y siempre pienso y digo, bueno, hay que comenzar con buenos fundamentos. Y una buena pregunta que nos ayuda es la pregunta de por qué por qué tú y yo debemos estudiar la Biblia. Y piensa un poquito en esto, porque algo fundamental que quiero decir en el comienzo de este estudio, que cuando estudiamos la Biblia, mi hermanito, cuando se trata del estudio bíblico, por lo menos yo quiero presentarte dos propósitos. Es bueno hacer las cosas con propósito. Es bueno tener una idea, es bueno tener un objetivo y quiero poner estos dos propósitos fundamentales para el estudio de la palabra. Por ejemplo, mira, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Con qué propósito? ¿Cuáles son los propósitos que yo debo acercarme al texto sagrado? Y número uno, si tú quieres acompañarme allí en tu Biblia, en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 8, el contexto, por si acaso allí está el sacerdote Edras leyendo la ley al pueblo, allí está el sacerdote Edras presentándose delante del pueblo de Dios, leyendo la palabra de Dios, pero nota muy bien que en este momento de restauración espiritual para Israel, en tiempos de Nehemías capítulo 8, mire cómo dice allí, me encanta este pasaje, puedes marcarlo en tu Biblia, Nehemías capítulo 8, versículo 8, un buen propósito para estudiar la Biblia. Nehemías capítulo 8, versículo 8 nos dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen
la lectura. Nota muy bien, ¿para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué debemos leerla? ¿Para qué debemos escudriñarla? ¿Para qué debemos profundizarla? Nota muy bien lo que hacía el sacerdote Edras. Nota lo que hacían los levitas Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, los siervos de Dios. ¿Qué hacían ellos? Leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso debemos incentivar, leer la Biblia con entendimiento. Pero ¿cómo podemos entender? Dice versículo 8, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo primero, hermanito, lo primero que necesitamos, el primer objetivo, el primer propósito, tu primera meta. ¿Para qué vamos a estudiar la Biblia? ¿Por qué tú y yo estamos en este momento dando tiempo? Porque queremos entender la palabra de Dios, queremos poner el sentido. Nota que no hay alegría más grande, no hay alegría más grande. Mira por favor allí mismo en Nehemías capítulo 8 y mira el versículo 12. Mira por favor el versículo 12 y qué es lo que dice allí Nehemías 8:12. Y todo el pueblo, ya pasó el momento de elección, ya pasó el momento de lectura, ya pasó el momento de entendimiento, y dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar, nota la actitud, de grande alegría. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo estaba tan alegre? Y dice el versículo 12, márcalo allí, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No hay nada más lindo, hermanito. No hay nada más lindo que entender la palabra de Dios. No hay nada más lindo que entender la voluntad de Dios. El pueblo se puso feliz. El pueblo se puso alegre, habían entendido. ¿Cuánta gente hoy en día se frustra? No entiendo, esto es confuso, es difícil, es como chino mandarín, la Biblia es complicada, la Biblia no se puede entender. ¿Cuánta gente hoy en día se resta, se siente separado, no entiende, se confunde porque encuentran la Biblia muy complicada? Creen algunos incluso que solo unos eruditos o iluminados son los que la pueden entender, pero déjame decirte, hermanito, de que la Biblia es entendible, comprensible, y que la misión de los siervos de Dios, que la misión de los predicadores y de los estudiosos de la palabra es poner el sentido para que tú y yo podamos entender, y entendiendo la voluntad de Dios vamos a poder practicarla, y entendiendo la voluntad de Dios vamos a sentir grande alegría, y entendiendo la voluntad de Dios me voy a sentir en el centro y en el propósito de Dios. Nótalo bien, hay alegría cuando se entiende la palabra. ¿Te has sentido alegre por entender la palabra? ¿Te has sentido alegre por comprender lo que Dios quiere para tu vida? No hay nada más lindo de que entender y saber y comprender lo que Dios quiere para tu vida. Primer objetivo entonces, ¿para qué vamos a estar estudiando en estos lunes? Para entender. Queremos lo primero, aunque no estudiemos tanto, pero aunque usted entienda un poquito, ya eso es ganancia. Mientras usted entienda, entonces usted va a poder practicar. Pero si usted no entiende, no va a poder practicar. Y número dos, porque no queremos solamente trabajar aquí, en la mente, entendimiento. También, número dos, también como dice allí en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, nos dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Texto muy conocido. Y nota muy bien que quiero sumar uno más uno, porque si no entendemos la palabra, no vamos a poder practicarla, ¿cierto? ¿Cómo vas a practicar algo que no entiendes? Pero no me puedo quedar con puro entendimiento. ¿Cuánta gente no entiende lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere practicar? Al final Santiago dice, eso te puede engañar a ti mismo, eso te puede perjudicar. Por eso no solamente leemos, oímos, estudiamos, entendemos,
sino que también queremos ser hacedores de la palabra. ¿Cierto? ¿Se acuerda cuando Jesús en Lucas 6:46 decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A Dios le importa que oyamos, a Dios le importa que entendamos, pero a Dios también le importa que practiquemos, que obedezcamos, que vivamos esta palabra. Entonces, estudiar la palabra solamente para entender, con un sentido pedagógico, con un sentido teórico, es ineficiente, inadecuado, no trae los beneficios correspondientes. Pero si tú estudias la Biblia para entender y practicar, para vivirla. O sea, lo que hoy he aprendido, lo voy a practicar, lo que hoy he aprendido, lo voy a vivir, entonces vamos a hacerlo con los propósitos correctos. Dos propósitos entonces. Estudiamos la Biblia para entender, estudiamos la Biblia para practicar, para practicar. ¿Ok? Quería poner este primer puntito para que tengamos objetivos y propósitos claros por la misión que nos estamos poniendo de abordar diversos y variados temas, pero realmente queremos estudiar la Biblia porque queremos entendimiento, pero no nos vamos a quedar solo de entendimiento, sino también queremos practicarla. ¿Ok? Entonces preguntémonos entonces sincera y abiertamente, ¿por qué? ¿Por qué debemos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? Y me gustaría presentar un pasaje en Segunda de Timoteo, por favor, si tú puedes abrir tu Biblia conmigo allí, vamos a estar trabajando en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, texto muy conocido, y vamos a estar trabajando aquí y vamos a estar haciéndonos preguntas, así que toma tu libretita, toma tu lápiz, tu cuadernito de apuntes, porque vamos a extraer, vamos a sacar la rica savia de todo este maravilloso texto bíblico. Dice la palabra de Dios allí en segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vamos a comenzar a trabajar, hermanito. Recuerde la pregunta, ¿por qué estudiamos la Biblia? Y texto base, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Y nótelo bien, porque vamos ya a estar haciéndonos preguntas del texto y nos dice allí nuestro pasaje toda la escritura, la totalidad de la escritura, la totalidad de la palabra de Dios, de la Biblia, es inspirada por Dios, nos dice el versículo 16. Y quiero hacerte una primera pregunta. Cuando leemos aquí en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué significa la palabra inspirar? Nota que es una palabra interesante. Incluso en el texto bíblico es una palabra única. Es una palabra única. ¿Qué significa la palabra inspirar aquí en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Y nótalo bien porque la palabra es una palabra muy única, theuneutos, es una palabra compuesta de Dios y neutos que significa soplada, soplada. Note bien, generalmente el concepto aquí, inspirar, es como cuando tú vas al médico y cuando el médico te pone el estetoscopio y te dice, inspire, expire, inspire, expire. Esa es la idea. Tiene que ver con ese proceso de respiración. Eso es lo que está diciendo aquí segunda de Timoteo 3:16. La escritura es respirada, la escritura es soplada, la escritura es exhalada por Dios. Nota como que, vamos a decirlo de esta manera, como que Dios tenía la palabra en su corazón, en su ser, y Dios lo compartió.
la sopló, la respiró, la entregó para todos nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, viene de lo profundo del corazón de Dios para el hombre. Dicho más simplemente, la Biblia es Dios hablando con el ser humano. Es Dios soplando o transmitiendo su voluntad para ti, para mí, para todos nosotros. La Biblia es palabra de Dios, es theuneutos, es soplada, es respirada, es exhalada por Dios. Nota muy bien, esto es muy profundo, porque en el principio, en Génesis capítulo 2, si tú te recuerdas bien, en Génesis 2:5, Dios, desde el 5 al 7, Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre Adán, formó en ese momento al hombre, y dice la escritura que sopló, Dios sopló aliento de vida en Adán y Adán fue un ser viviente. Y yo pensé y dije, wow, qué maravilloso es pensar de que el soplido, la respiración de Dios, el soplo de Dios, un día le dio vida material a Adán. Y hoy en día, el soplo de Dios, el soplo de Dios, la escritura, el soplo de Dios nos da vida espiritual. En el principio el soplo de Dios nos dio vida material. Ahora el soplo de Dios, su palabra, la escritura, ahora nos da vida espiritual. O sea que en la Biblia encontramos la palabra de Dios. Es Dios queriendo comunicarse contigo. Es Dios queriendo hablarte. Es Dios queriendo guiarte. Es Dios mostrándonos su voluntad. Mira qué amor tiene el Padre con cada uno de nosotros. No te ha dejado solo. No me ha dejado solo. Me ha dado una guía, me ha dado un norte, me ha dado un camino, me ha dado una orientación. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es realmente el camino, es soplada, inspirada, viene de Dios. Qué maravilloso amor tiene el Padre con cada uno de nosotros. Entonces estudiamos la Biblia porque es palabra de Dios, estudiamos la Biblia porque es inspirada por Dios, es la misma respiración de Dios, es el soplido de Dios para que tú y yo ahora podamos tener vida espiritual. Primera cosa entonces, allí en 2 de Timoteo 3:16, la Biblia es palabra de Dios, es inspirada, es soplada por Dios. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender y extraer en este pasaje? Y nótalo bien, porque continúa el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3 diciendo, y útil. ¿Y qué significa que sea útil? En simples palabras, que nos sirve, ¿cierto? O sea, que la Biblia es palabra. Desde la perspectiva de Dios, la Biblia proviene de Él, es divina. Toda escritura es inspirada por Dios, la Biblia es divina, pero desde la perspectiva humana, la Biblia es útil, nos sirve, tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene una utilidad, ¿cierto? Tiene un valor. No es un mensaje vacío, sin sentido. La Biblia nos sirve. Y nótalo bien, que podemos preguntarnos, mirando el versículo 16, ¿y para qué sirve la Biblia? ¿Para qué me sirve la palabra de Dios? Muchos se quejan hoy en día que la Biblia es un libro antiguo, antiquísimo, atemporal, que realmente no tiene sentido hoy en día para las nuevas generaciones, como que si fuese oxidado, viejo, empolvado. Pero lo que está diciendo este texto, lo que emana este texto bíblico es que la Biblia aún hoy día es relevante, aún hoy día es perfecta y útil y necesaria para nuestras vidas. ¿Para qué entonces nos sirve la palabra? Número uno, bien, lo que dijimos, la palabra viene de Dios, pero viene para ti, pero ¿para qué? Y nótalo bien, porque el texto continúa y nos dice allí en versículo 16 que es útil para
enseñar. Nota, si tú lees el versículo 16, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Nótalo bien, 4 utilidades que vamos a estar analizando más en detalle en este momento. Entonces, ¿qué significa? Para que podamos entender bien y extraer bien este pasaje. ¿Qué significa la palabra enseñar? Quiero que pienses un momentito. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra enseñar? ¿Qué es enseñar? Y se ha dicho por ahí que enseñar es dar una información o conocimiento a otra persona de algo que no sabe. Por ejemplo, si yo le dijera a usted que 1 más 1 es 2, ¿le estoy enseñando algo? Usted me diría, no, Luis, no me estás enseñando nada, porque antes que tú me dijeras que 1 más 1 es 2, yo ya lo sabía. Ah, o sea que si yo le digo algo que usted ya sabe, no le estoy enseñando, solo le estoy recordando. Nota esto, porque la idea de enseñar es eso, es transmitir, es dar una información, es transmitir un conocimiento de algo que no se sabe, de algo que no estamos enterados. Mírelo bien. El Señor quiere mostrarnos muchas cosas, nos dice este pasaje. La Biblia quiere enseñarnos, quiere decirnos cosas que no sabemos. La Biblia nos ayuda a conocer más a Dios. Entonces, nota lo primero, la Biblia es útil para enseñar. Me dice cosas todos los días, hermanito. Todos los días cuando escudriño la Escritura, me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no sé. Me doy cuenta que muchas cosas yo no las sé y que a través de la palabra de Dios podemos ir aprendiendo. Entonces, lo primero que Dios quiere hacer es enseñarnos. Función de la palabra, propósito de la palabra, ¿para qué me sirve? ¿Para qué es útil? Para enseñarme, para decirme cosas que yo no sé, para mostrarme un camino que no conozco, para mostrarme cosas que yo no sabía. La Biblia está llena de enseñanza, está llena de cosas que no sabemos y la función de la palabra es decirnos, esto es lo que quiere Dios, esta es su palabra, esta es su voluntad. Pero Dios sabe que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Dios sabe que muchas veces conocemos el camino por donde tenemos que andar, pero a veces somos rebeldes, a veces somos tercos, cabeza dura. Para que esto no suceda, mire lo que va a decirnos el texto bíblico. Recuerde, no pierda de atención en 2 Timoteo 3:16, porque dice también allí que la palabra es útil para redarguir. Y aquí me hago la pregunta, ¿redarguir? ¿Y qué significa la palabra redarguir? Por si acaso la palabra redarguir es una palabra antigua, es una palabra que ya no usamos normalmente en nuestro vocabulario, así que tuve que investigarla, ir al diccionario y buscar algún sinónimo que pudiese ayudarnos a entender, ya que esta palabra no es muy común hoy día en el uso en nuestro castellano. Y fíjese que me encontré unos buenos sinónimos cuando pensábamos en redarguir, por si acaso. Y redarguir puede entenderse como retar, puede entenderse como reprender, reconvenir, ¿ok? Esa es la idea de redarguir aquí, reprender. Y cuando pensamos en reprender, reprender es llamar la atención. O dicho de otra manera, reprender es poner en la mente de la otra persona la falta que cometió. Note que la Biblia nos dice lo bueno, la Biblia nos dice lo positivo, la Biblia nos dice, nos enseña, pero también Dios nos llama la atención, nos dice lo malo. Eso no, cuidado, por ahí no, Él nos llama la atención, cuidado, cuidado, eso es pecado,
cuidado, cuidado, ese camino no quiero. Entonces el Señor nos llama la atención, sobre todo cuando fallamos o pecamos. Dios nos dice, hijo, eso no se hace, cuidado. O sea, la Biblia me enseña el camino, pero también cuando me aparto del camino, el Señor me llama la atención y me dice, cuidado, eso no se hace. Cuidado, eso no se hace. ¿Ok? Entonces la Biblia me enseña, la Biblia nos reprende. A veces necesitamos ser enseñados por Dios. Habla que tu siervo escucha. A veces necesitamos ser reprendidos. Dios necesita decirnos y llamarnos la atención para que dejemos el pecado. Muchas veces cometemos errores y necesitamos la reprensión del Señor. Pero ¿qué más nos dice el texto bíblico? Y si miramos allí en 2 Timoteo 3:16, también nos dice que la Biblia es útil para corregir. Y note muy bien porque hay diferencia. Muchos piensan que redarguir, reprender y corregir es lo mismo, pero no. ¿Qué significa la palabra corregir? ¿Qué la hace diferente? Reprender, llamar la atención. Esto no se hace. Pero cuando pensamos en corregir, bueno, corregir es simplemente cambiar una acción mala por una buena. O dicho de otra manera, enmendar. Es darnos cuenta que íbamos por un camino equivocado y nos damos cuenta. Oh, por aquí no era, esta no era la calle, este no era el camino, no era la ruta. ¿Y qué hago cuando me doy cuenta que voy por un camino equivocado? Regreso. Vuelvo al camino correcto. Me devuelvo, ¿cierto? Entonces, nótalo bien que el Señor quiere ayudarnos. Esa es la idea de la palabra corregir. No solamente Dios me señala el camino, me enseña. Cuando me salgo del camino, me reprende, me llama la atención para que abra los ojos, me dé cuenta. Pero también el Señor quiere corregirme. Quiere que regrese al camino. Él quiere ayudarme a mí y a ti para que cuando nos extraviamos podamos encontrar nuevamente el camino. El Señor no quiere solamente reprenderte. No, el camino de Dios no es solo reprensión, reto. El camino de Dios es corrección, es ayudarnos a cambiar y a mejorar nuestras vidas. Qué linda es la Biblia. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Solamente para no perder el hilo. Estudiamos la Biblia porque es palabra de Dios. Estudiamos la Biblia porque es útil, me sirve. Estudiamos la Biblia porque me enseña, me dice el camino por donde debo andar. Estudio la Biblia porque me reprende. A veces me equivoco y necesito el llamado de atención de Dios. Estudio la Biblia porque me corrige. Dios me ayuda a volver, a retomar el camino, a poder volver a casa, a poder enmendar y cambiar mis acciones malas ahora por acciones buenas. Pero ¿qué más nos dice también versículo 16? También nos dice instruir en justicia. Nótelo muy bien. Último concepto de versículo 16, instruir. Y muchos dicen, instruir es como enseñar, se parece. Yo te diría, sí, se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo enseñar, transmitir un conocimiento de algo que no se sabe, no es lo mismo instruir. Entonces, ¿qué significa la palabra instruir? ¿Qué es diferente? Y nótalo muy bien, porque instruir se entiende como algo superior. Instruir es formar. Instruir es educar. La instrucción tiene que ver con la educación. La enseñanza tiene que ver con teoría. Te voy a enseñar lo que no debes hacer. Pero la instrucción tiene que ver con educación. No solo consta de teoría, sino de aplicaciones prácticas. Instruir es un proceso. Es un proceso completo de formación. O sea, nota lo que está diciendo el pasaje. Dios me enseña, me dice lo que no sé, me reprende cuando me equivoco, me corrige para que vuelva al camino y me instruye, me forma, me educa. El Señor no solamente quiere enseñarnos,
Realmente Él quiere formarnos, Él quiere educarnos en su justicia, en lo que Él cree justo, en lo que Él declara como justo, no en mi justicia. Su justicia tiene que ver con su voluntad. Él quiere educarte, instruirte, formarte, hacerte de nuevo. Él quiere rehacer tus convicciones, Él quiere rehacer mis pensamientos, Él quiere rehacer mi manera de hablar, mi manera de vivir, mi comportamiento. La palabra, mira qué lindo, qué precioso, cómo la palabra de Dios nos ayuda, nos instruye, nos forma, nos educa, nos educa. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque la palabra nos forma. ¿Cuántos de nosotros llegamos completamente destruidos, completamente inadaptados, completamente rebeldes, completamente soberbios? ¿Y qué hizo la palabra o qué está haciendo la palabra? Porque este es un proceso que va a durar toda la vida. La palabra nos está formando, la palabra nos está rehaciendo, la palabra nos está educando. Eso es lo que la palabra está haciendo. Por eso que entre más tú pases con la palabra, entre más cerca pases de la palabra, entre más preocupado tú estés de la palabra, mayor proceso, mayor cambio, mayor formación, más expectativa, más tienes para poder cambiar, mejorar y ser mejores para Él. Entonces, nótelo bien. ¿Para qué estudiamos la Biblia? Estudiamos la Biblia porque es palabra de Dios, porque es útil, porque me enseña, porque me reprende, porque me corrige, porque nos educa, nos instruye, nos forma. Nótelo bien. Y ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el fin de que Dios nos haya dejado la palabra? Y mira muy bien allí ahora, versículo 17, y el versículo 17 nos dice, a fin, ¿con qué propósito Dios nos deja la escritura? Con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nótalo muy bien. Dios quiere enseñarte, Dios quiere reprenderme, corregirme, instruirme. Dios quiere hacer todo esto con el único o con los únicos propósitos de que tú y yo seamos perfectos. Y me hago una pregunta, porque muchos se incomodan cuando escuchan esta palabra, perfecto. ¿Podemos ser perfectos? ¿A qué se refiere la palabra o este pasaje cuando hablamos de ser perfecto? Y nota bien que esto es algo que necesitamos analizar, porque ha habido personas perfectas en la Biblia. Hay alguien que haya sido llamado, porque uno dice, no, hermano, yo qué sé, nosotros no podemos ser perfectos, la verdad, no creo que nadie sea perfecto. Pero fíjese bien que hay varias historias y varios textos bíblicos, varios pasajes que nos muestran que hubo hombres y mujeres, siervos de Dios, que fueron llamados perfectos, como Noé, en Génesis 6:9, por ejemplo. ¿Han habido personas perfectas en la Biblia? Me dicen algunos. No, yo creo que solo Jesús. Yo creo que solo Jesús. Y yo le digo siempre a la gente, pero veamos lo que dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y por ejemplo, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, ¿cierto? Varón justo. Y dice allí de Noé, era perfecto en sus generaciones. Y ahí está el punto de por qué era perfecto, su comunión, su relación con Dios, caminó Noé, un hombre perfecto, le digo a la gente, no, en serio, wow, debe ser único Noé. Y yo le digo, no es así, te quiero presentar otro. Por ejemplo, Job. Ah, dice la gente, ¿en serio? Aparte de Noé, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y también la Biblia nos dice. Y era este hombre perfecto. Nota, ya tenemos dos, Noé y Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Habrá más? ¿Habrá otros? Y piénselo, porque ¿habrán otros más? Abraham, Génesis 17, versículo 1. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? ¿Qué fue lo que Dios le demandó? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí
y sé perfecto. Me acuerdo también de Pablo en el libro de Filipenses 3:15, y todos los que somos perfectos. Y también me acuerdo del dicho de Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Entonces, ¿podemos ser perfectos? Dios demanda la perfección. ¿Podemos ser perfectos? O mejor dicho, ¿cómo puedo entender la palabra perfecto en la Biblia? Y lo primero que quiero decirte, hermanito, que cuando pensamos en la palabra perfecto, perfección en la Biblia, no tiene nada que ver con sin pecado, porque uno inmediatamente en tu mente, cuando escuchaste la palabra perfecto, sin pecado, claro, claro, pero sin pecado, no, todos pecamos. Entonces nadie puede ser perfecto, porque todos pecamos. Y la verdad te digo, claro que sí, todos pecamos, lamentablemente. Pero el uso de la palabra perfección aquí no tiene nada que ver con sin pecado, porque todos hemos pecado. Tal vez tú te acuerdes, oye, sí, pero Noé se embriagó, o Abraham mintió, o Pablo también pecó, o Job maldijo el día de su nacimiento. ¿A qué se refiere la palabra perfección? Y la palabra perfección en la Biblia se refiere principalmente, y vamos a analizarlo, se refiere principalmente a madurez. La palabra perfección en la Biblia tiene que ver con crecimiento, avance espiritual. O sea, Noé era un hombre tan crecido, tan maduro espiritualmente, tan maduro espiritualmente, tan crecido, su comunión era tan íntima con Dios, caminaba con Dios. Job era recto, temeroso, apartado del mal. Era un hombre con madurez, un hombre crecido. Ser perfecto en la Biblia no significa no pecar. Ser perfecto en la Biblia significa crecer, madurar, avanzar. Eso es lo que nos está describiendo este pasaje. Y segunda de Timoteo 3:17 nos dice que tanto tú y yo podemos ser perfectos. ¿Cómo? Sí, tú puedes ser perfecto. Yo puedo ser perfecto. Podemos ser perfeccionados por Dios. La palabra nos puede ayudar a ser cada día mejores. Esa es la idea. Cada día más maduro, cada día más crecido, cada día más cercano con Dios, cada día más íntimos con Dios. Esa es la idea de perfección. Vamos perfeccionándonos, vámonos completando, vamos en este proceso de capacitación, cada día siendo mejores. La Biblia quiere poner en ti eso, el desafío de cada día ser mejores para Él. Entonces, ¿podemos ser perfectos, hermano? Sí, podemos. Puedes tú ser perfecto, pero debes dejarte moldear. Yo debo dejarme moldear por la palabra de Dios. Voy a crecer, voy a avanzar, voy a madurar, voy a ser una persona de madurez espiritual. ¿Qué más nos dice el texto bíblico? Para que ya vamos terminando, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y nos dice también 2 Timoteo 3:17, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué significa que somos enteramente preparados para toda buena obra? Y entendemos esto, mi hermanito, que a través de su palabra, eso es lo que nos está diciendo el texto, Dios nos prepara, Dios nos alista para toda buena obra, o sea, para hacer y para cumplir su voluntad. La idea aquí es capacitación. O sea, nota muy bien que la Biblia me perfecciona y la Biblia me capacita, me prepara, nos predispone completamente para obedecer. Eso es parte de nuestra perfección. Cuando vamos perfeccionándonos, mis queridos hermanitos, más preparados estamos para cumplir toda buena obra y así agradar a nuestro Dios. Nótelo muy bien, enteramente preparado. Dios quiere prepararte, Dios quiere capacitarte, Dios quiere alistarte para que puedas tú, para que pueda yo cumplir su palabra y su voluntad. Entonces, miremos bien, ¿por qué estudiamos la Biblia? Hagámonos nuevamente esta pregunta. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Qué hemos extraído? Fíjese, en estos poquitos textos, en estos poquitos pasajes que hemos aprendido,
Y sé que hay un secreto más por ahí, pero mire, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Pero ¿qué más podemos aprender? Y yo dije, mira, arribita, arribita, está versículo 15. Arribita, arribita está versículo 15 y nos dice allí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y quiero agregar un propósito más, quiero agregar algo más pensando en el por qué estudiamos la Biblia, porque estudiamos la Biblia. Y voy a ordenar bien este contenido. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Estudiamos la Biblia porque es palabra de Dios. Estudiamos la Biblia porque es útil, me sirve, te sirve. Estudiamos la Biblia porque me enseña, me dice cosas que no sé, me transmite un conocimiento de algo que no sabía, estudio la Biblia porque me reprende, me llama la atención, pone en mi mente lo malo que yo hago, estudio la Biblia porque me corrige, cambia mis acciones malas por acciones buenas, enmiendo mi camino, estudio la Biblia porque me educa, me forma, me transforma, estudio la Biblia porque me perfecciona y estudio la Biblia porque me prepara para toda buena obra. Pero el último puntito lo extraigo allí en 2 Timoteo 3:15. Estudiamos la Biblia, hermano, para que podamos ser sabios para la salvación. ¿De qué serviría aprender tanto? ¿De qué serviría ser corregido o educado, o perfeccionado o preparado? ¿Y si no me voy al cielo? ¿Y si no me salvo? Realmente sería una pérdida de tiempo. Entonces creo que Pablo está en lo cierto al decirnos que la palabra, las sagradas escrituras, y se lo recuerda al joven Timoteo, también nos pueden hacer sabios para la salvación. Y objetivo final, estudiamos la Biblia, hermano, para que seamos salvos, para que usted y yo podamos, podamos irnos al cielo. ¿Se fija muy bien todo lo que hemos extraído en este pasaje? Y qué maravillosa enseñanza y tanto que podemos aprender. Yo siempre le digo a la Biblia, mire lo que estudiamos. Estudiamos solamente 2 o 3 versículos aquí en 2 de Timoteo y mire todo lo que pudimos aprender, todo lo que pudimos destacar y cuánta sabia, cuánta rica sabia se puede extraer del texto sagrado. Hoy día entendimos entonces por qué debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia porque es palabra de Dios, de lo profundo del corazón de Dios hacia cada uno de nosotros, porque te sirve, porque me enseña. Necesito ser enseñado, que Dios me dé su camino. Necesito a veces ser reprendido, que Dios me diga esto no se hace. Necesito su corrección para volver al camino. Necesito ser formado realmente y educado por Dios. Necesito realmente ser perfeccionado. Podemos ser perfectos. Necesitamos ser preparados y sobre todo necesitamos ser salvos. Así que muchas gracias, mi querido hermanito, por su tiempo, por su paciencia. Y vamos a continuar el próximo lunes, si Dios lo permite, analizando otro tema, otra pregunta, cómo nos llegó la Biblia, para también dar respuesta a la persona que a veces no confía. ¿Cuánta gente dice, pero la Biblia es inspirada, es de Dios o la escribieron los hombres? ¿Cómo yo confío de que la Biblia es de Dios y fue escrita por seres humanos y los hombres se equivocan? Entonces, si me quiere acompañar la próxima semana, vamos a comenzar a escudriñar también y a entender eso. Hoy día, ¿por qué estudiamos la Biblia? El próximo lunes, ¿cómo nos llegó la Biblia? Así que muchas gracias y que el Señor le